Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la Escuela Superior de Administración Pública. Vamos a observar el contenido de nuestro módulo. Iniciamos con una introducción a las probabilidades y luego continuamos con unas distribuciones probabilísticas que están compuestas por probabilidades discretas y continuas, y por último vemos los números índice. Son tres temas muy importantes. El primero es el que nos absorbe más tiempo porque es precisamente hablar de las probabilidades, sus generalidades, los conceptos generales, etcétera, etcétera. Las distribuciones probabilísticas discretas y continuas es un tema muy importante, pero pues es muy corto, no lo profundizamos mucho. Y un número que tiene que ver con la carrera de ustedes, la administración pública, es conocer los números índice. Han oído ustedes el índice del precio del consumidor, el índice bursátil Dow Jones, el índice del precio del productor, las tasas de cambio, etcétera, etcétera. Con esto vamos a hacer de pronto un trabajito al final bien bacán. Bueno, vamos a basarnos en una bibliografía. Claro, la bibliografía más grande es el conocimiento general. Ustedes pueden investigar el libro que sea, el autor que sea. Ahora con esto de la tecnología de punta, ustedes tienen a la mano, con esta situación de la pandemia, ustedes tienen acceso a mucha información, a muchas plataformas. Entonces ustedes no es sino que leen el tema, introducción a las probabilidades, y eso encuentran de todo. Pero yo me he basado básicamente en un autor muy bueno que se llama Martínez Bencardino Ciro Martínez. Por Google, ustedes buscan por Ciro Martínez y pueden bajar la edición número 13, 14 y creo que hasta 15. Yo me baso en la edición más antigua, la edición 10ª, tengo el librito, pero son muy poquitas cosas las que ha cambiado el autor. Y lógico, está también el módulo de la ESAP, ¿sí? El módulo de la ESAP que también lo pueden consultar, claro está. Vamos a colocar unas reglas de juego que para esta cuestión, la forma remota como estamos, remota virtual entre comillas, pero que de virtual no tiene nada, esto sí es virtualidad pero indirecta. Entonces vamos a hacer un primero y segundo parcial que van a tener un valor del 35%, y a lo último hacemos un examen del 30%. Como ustedes pueden imaginarse, mis estimados alumnos, hacer estas evaluaciones vía remota es un poco complicado, pero complicado no, para ustedes es fácil, para mí un poco complicado subir el examen, bajarlo, calificarlo, es un poquito más de tiempo, igual que el tiempo que les estoy dedicando aquí, que lo hago con el mayor gusto de saludarlos a través de este medio, porque la plataforma de Teams no nos da, por ejemplo aquí en Arauca, la conectividad para yo verlos, ¿sí? Y para yo hacer esto directamente cuando tengamos la clase. Entonces toca por este medio grabar unos videos, yo los subo a mi plataforma de YouTube y ustedes los bajan y los observan. Entonces ya en clase hablaremos cualquier duda que ustedes tengan al respecto, entonces la aclararemos. Para esto de las probabilidades, mis estimados estudiantes, se necesita unos requisitos mínimos, ¿sí? Primero, haber aprobado su estadística descriptiva, lo que llamamos comúnmente en nuestros módulos de la SAP, estadística 1. Tenemos que recordar básicamente en qué consistía esa estadística, sus términos generales, sus conceptos generales, recordar qué es la tabla de frecuencia relativa, frecuencia absoluta, qué es una muestra, qué es una población, las gráficas, etcétera. Tenemos que entender temas como, por ejemplo, que vimos los estadígrafos de posición y de tendencia central, como la media aritmética, la media geométrica, la media cúbica, etc. Tenemos que ver también las medidas de dispersión, como la varianza y la desviación típica. Eso lo tenemos que recordar, mis estimados alumnos. Eso no lo estudiamos el semestre pasado para olvidarlo. No. Aquí en estadística 2, que es la estadística probabilística, vamos a emplear muchísimo los conceptos de allá, de atrás. En especial, ojo,
la varianza. Es muy importante. Y ojo, tener claro el concepto de frecuencia relativa y frecuencia absoluta. Ahorita más adelante de pronto hacemos un ejercicio y repasamos, hacemos un tallercito. Bueno, ahora bien, tenemos que tener una claridad en el manejo del glosario, es decir, el vocabulario que nosotros vayamos a emplear. Entonces, ojo, vamos a emplear, por ejemplo, muestra, población, suceso, acontecimiento, ¿sí? Vamos a emplear qué es probabilidad y qué es posibilidad, que hay un sinónimo de esas dos palabras, posibilidad y probabilidad, ¿cierto? Es posible que yo vaya a hacer una visita, es probable que llueva, son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es posibilidad, otra cosa es probabilidad. Bueno, también para entender un poquito bien el concepto de las probabilidades, tenemos que basarnos también en la historia. Entonces, un ejercicio muy corto, mis queridos estudiantes, es ver la historia de las probabilidades. Es que tenemos que saber eso, porque lo contrario, pues no vamos a entender. Entonces, resulta que las probabilidades, así, a términos generales, nace o se crea de los juegos de azar. Había un señor, vamos a leerlo más tarde ya en clase, un señor que le gustaban mucho los juegos de azar, pero tenía siempre la costumbre de perder, y como nadie somos buenos perdedores, el tipo se preocupó muchísimo, por allá en el siglo XV, XVI, no recuerdo con exactitud, se preocupó mucho y se puso a estudiar a Pascal y a otros matemáticos, sobre todo la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos que tanto vacilamos y le sacamos el cuerpo a la lógica de conjuntos, conjunto vacío, conjunto unión, esas cosas que nos enseñaban en primaria, pues esa es la base de las probabilidades para que ustedes sepan. Entonces ese señor empezó a estudiar eso y le fue muy bien en los juegos del azar. Entonces cuando hablamos de juegos de azar, mis estimados estudiantes, tenemos que saber, ¿sí? Entonces, en muchas casas, en la mayoría de nuestras casas, de nuestros hogares, en Colombia tenemos, por ejemplo, una baraja española, pero hay muchas personas que no la conocen. Entonces, yo los invito a que después de que vean este video, vean, consulten al doctor Google, digan qué es la baraja española, cuántas cartas la componen, cuáles son los palos. Son 4 clases de palos, de bastos, de copa, es decir, ahí les explican todo. ¿Por qué los invito a eso? Porque es que básicamente las probabilidades es con esos juegos de azar que vamos a practicar. Otro tipo de cartas es la baraja de póker, que tiene 52 cartas y entonces también tiene 4 palos, diamantes, corazones, tréboles, picas. No es que yo sea muy buen jugador, pero yo he jugado eso. Todos jugamos. Algunos de ustedes habrán jugado, otros no. ¿Y en cuál casa no hay un parqués? Entonces, 2 dados y jugamos parqués. Entonces, la probabilidad de que lanzar un dado, en el lanzamiento de un dado salga el número 6. ¿Cuál es la probabilidad? Eso es sencillo, pero ahí aplicamos probabilidades. Y también, además de los juegos de azar, pues en la vida cotidiana podemos jugar con probabilidades. Pero sí es importante que conozcamos la probabilidad más común. ¿Qué probabilidad tengo de que al lanzar una moneda caiga cara? Pues, de eso hablaremos más adelante. Entonces, moneda, dados y barajas. Esos 4 tipos de elementos los vamos a emplear muchísimo en nuestras clases. Bueno, ahora bien, vuelvo y repito, las probabilidades están unidas a la teoría de conjuntos. Eso lo van a investigar ustedes, el doctor Google sabe mucho de eso. ¿En qué aplicamos las probabilidades? Pues mis estimados estudiantes, en las ciencias del saber, como la economía, las ciencias sociales, las ciencias físicas y en gobierno, empleamos las probabilidades. Mire que ustedes recuerdan el gran golpe mediático que se le dio cuando el ejército de Colombia rescató a Ingrid Betancourt y a los militares y a los gringos. Resulta que eso fue
muy bien estudiado y aplicaron modelos matemáticos y aplicaron probabilidades. Si no hubieran aplicado eso, no hubieran llevado a cabo ese acontecimiento. ¿Qué probabilidad de éxito había y qué probabilidad de fracaso? Eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, en las áreas del saber como gobierno, economía, en el área social, también es muchísimo. Ahora bien, en el más sencillo, yo me voy a mandar a operar de la rodilla del doctor Juan Pérez. Lo primero que averiguo es el doctor Pérez, ¿qué tal médico es? Muy bueno. ¿Cuántas operaciones ha hecho? 100. Oh, ¿cuántos éxitos ha tenido? 3. ¿Y 97 fracasos? No, entonces yo no me mando a operar de él. Pero si ha hecho de las 100, 99 éxitos, hombre, pues yo me mando a operar de él. Ojo, esas son probabilidades que aplicamos en la vida cotidiana. Éxito, fracaso. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar? Porque lo demás lo podemos ya hablar en clase. Entonces, ¿qué es la posibilidad? ¿Sí? ¿Y qué es la probabilidad? Básicamente, la posibilidad hace referencia a la comparación entre el número de resultados favorables con el número de resultados desfavorables. Esa es la posibilidad, ¿cierto? Mientras que la probabilidad, ojo, es la relación entre lo favorable y el total de casos posibles. Ojo, esa es una gran diferencia que vamos a tratarla en clase. Ojo, juega Cúcuta con Millonarios. Es posible que gane Millonarios. Bueno, qué pena, ¿no? Con ustedes, que son de Cúcuta. Es posible, digo yo, que gane Millonarios. ¿Sí? Pero ojo, yo puedo también decir, es probable que gane 1-0. ¿Sí? Pues las cosas son diferentes. Ya lo vamos a ver en clase. Bueno, ¿qué otra cosa hablamos? Cuando hablamos la palabra probabilidad, lo vemos como una incertidumbre, como que puede pasar o no pasar, pero la probabilidad va ligada a un suceso. ¿Y qué es un suceso? Un acontecimiento, es algo que pasa. Por ejemplo, llovió, es un acontecimiento, ¿cierto? Ganó Colombia un partido de fútbol, es un acontecimiento, ¿sí? Suceso. Entonces, cuando nos hablan de probabilidad, siempre vemos como algo difícil, algo incierto. Entonces, la probabilidad la podemos definir como el grado de certeza o de confianza de que un suceso sea favorable o desfavorable, de que algo ocurra o no ocurra, de que algo sea exitoso o que algo sea fracaso. Es el grado de certeza. ¿Y cómo adquirimos ese grado de certeza? Con la experiencia. Si yo juego varias veces un dado y voy apuntando qué número saco, entonces eso es una experiencia, varios sucesos. Y entonces yo digo, hombre, de 10 lanzamientos saqué 2 veces 6. O de 10 lanzamientos saqué 4 veces 6. Hay una alta probabilidad de que cuando yo lance un dado sea 6. Ahora, si saco muchas veces el 1, hay una alta probabilidad de que sea 1. Es decir, con las probabilidades es el grado de certeza, de confianza de que haya un éxito o haya un fracaso. ¿En dónde? En un suceso. Eso lo tenemos que tener muy claro, mis estimados estudiantes. ¿Listo? Bueno, ok. Hay un señor que hablaba de las probabilidades. Es un tal Tomás Bayes. Entonces, los bayesianos decían que la probabilidad de un acontecimiento la define como la medida del grado de confianza que se tiene que ocurra un acontecimiento. La medida del grado de confianza que ocurra un acontecimiento y que sea ¿qué? Favorable. Otros dicen que la probabilidad es una creencia basada en la experiencia. Tienen toda la razón. ¿Sí? Fíjense, en Colombia, nuestros campesinos no utilizan reloj.
Los campesinos, usted llega y va a una finca y de unas dicen, ven el cielo y dicen, es probable que hoy llueva. ¿Pero por qué lo dicen? Porque ellos conocen el clima a través del tiempo, el comportamiento del clima a través del tiempo. Como pueden decir, hoy no llueve, hoy toda la tarde va a ser soleada, porque ellos conocen, porque tienen experticia en conocer su región, si llueve o no llueve. Bueno, y con esto, pues vamos a ver más adelante que los métodos para entender muy bien las probabilidades. Hay 3 métodos, que es el método axiomático, el método empírico y el método clásico. En un nuevo video, pues, hablaremos de eso. Muchas gracias.